A la sesión de hoy, no sin antes hacer una oración para que el ambiente espiritual se adecue y la atmósfera acompañe a lo que vamos a estar compartiendo hoy, que fue algo inspirado por el Espíritu Santo para traernos un mensaje de parte de Dios con un objetivo que es alcanzar la salvación, alcanzar su misericordia y generar en nosotros ese arrepentimiento que tanto se menciona en la Biblia y que es vital para poder alcanzar a Dios mismo. Así que no sé si Vivi querés hacer tú la oración de comienzo. Bueno, gracias Señor por este momento que podemos disponer para conocer de tu palabra, para situarnos, Señor, en lo que tú consideras de vital importancia para nosotros, que es tu palabra, que es esa información que viene a darnos sabiduría, sabiduría para tomar la decisión correcta, que es lisa y llanamente volvernos hacia ti, arrepentirnos de corazón genuino, que todo lo que quiera interponerse para distraer, para coartar esta transmisión y este mensaje que va hacia los corazones con el fin de generar vida y vida en abundancia, se sujeta a tu nombre, Jesús. Reprende Jehová toda obra del enemigo en el nombre de Jesús que quiere interponerse para que este mensaje llegue y llegue a terreno fértil para dar fruto al 30, 60 o hasta 100 veces lo que fue sembrado. Gracias, Señor, por contar con toda la disponibilidad de tiempo, de tecnología, de recursos e incluso estar con confort para poder compartir este mensaje, algo que es un privilegio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, tenemos hoy un nuevo libro, habíamos terminado Oseas, esto nos deja completado ya lo que sería el bloque de los profetas menores, ¿sí? Que va desde, bueno, Daniel hasta, nos queda Daniel nomás, hasta Malaquías, que sería el último, lo que sería el orden bíblico, también temporal. Hoy vamos a comenzar con Joel. Recuerden que siempre comenzábamos con los profetas, decíamos cómo nos presentan a Cristo, ya que el mensaje central de ellos es presentarnos a este Salvador, al Redentor, a Jesús, ¿sí? En este caso Joel, o Joel, nos lo presenta como el restaurador, el que restaura, ¿sí? Y vamos a comenzar con el siguiente pasaje, que es Joel 2:28. Y dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, espíritu con mayúscula, en referencia al Espíritu Santo, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería el autor. Joel es considerado como uno de los primeros profetas en lo que es la línea temporal. Solo Abdías profetizó antes que él, allá por el 845 antes de Cristo. Es muy posible que Joel conociera a Elías y a Eliseo en su juventud. Su nombre tiene como significado Jehová es mi Dios. Su ministerio fue en el reino del sur. Recuerden que Israel estaba dividido en dos: Judá al sur, que es donde nos vamos a situar eh, en este libro, ¿sí? Y fue durante el reinado del rey Joás, rey que reinó por unos 40 años, con un pasado bastante oscuro en lo que respecta a su linaje. Pueden conocer más de él si van a Segunda de Reyes, capítulo 12. La fecha, como estábamos mencionando, es posterior al profeta Abdías, apenas unos años. No se tiene la fecha exacta en la cual él profetizó, él ejerció su ministerio, pero los estudiosos afirman que fue aproximadamente allá por el 835, 820 antes de Cristo, lo cual lo hace un profeta previo al exilio, tanto para el reino del norte, que fue allá por el 720 antes de Cristo, unos 100 años después, como para el reino del sur, que sería Judá, lo cual fue en 586 a.C. aproximadamente. Dentro del grupo de los profetas previos al exilio tenemos a Abdías, a Jonás, Oseas, Amós, Isaías, Malaquías, ¿sí? El tema central. Comienza el libro con una gran plaga de langostas que se nos describe como devastadora, que devastó la tierra, destruyó las cosechas produciendo gran hambre, y eso le dio a Joel la ilustración necesaria para profetizar sobre el pueblo. Entonces se nos da la introducción, una plaga de langostas que venía devastando la tierra de Judá, y eso le dio al profeta Joel la ilustración necesaria para el mensaje que Dios quería dar a su pueblo. El profeta ve en esta calamidad una visitación del Señor y se refiere a ella como un tipo del juicio final del mundo
o también, como lo vamos a ver descrito en gran cantidad de veces aquí, el día del Señor. Lo pueden ver en el capítulo 1, versículo 15, ahora lo vamos a leer. Él ve la invasión de langostas, en eso ve un tipo de invasión venidera que precede a lo que sería la invasión del ejército asirio, algo que se nos describe en el capítulo 2, ¿sí? Del versículo 1 al 27. Y mirando más aún lejos, a futuro, se ve también la invasión final de Israel por los ejércitos confederados del anticristo. Recuerden que según se viene teorizando y estudiando, el anticristo será un conglomerado, también por lo que es la interpretación de la profecía de Apocalipsis, será un conglomerado de naciones. Se entiende que van a ser unas 5 de Europa y unas 5 de Asia, ¿sí? Y que este anticristo va a ser de origen asirio también, como verán la línea, tiene toda la coherencia. Pero eso es harina de otro costal, lo vamos a dejar para cuando estudiemos Apocalipsis, que ahí sí nos va a llevar bastantes sesiones. Pero siguiendo con Joel, tenemos que fue un profeta considerado, ¿sí?, como el del avivamiento religioso. Un avivamiento que viene después de un arrepentimiento general y no solo un arrepentimiento exterior, sino un arrepentimiento interior, un cambio de dirección en mi actitud, en mi corazón para Dios. Hablando un criollo, rasgar el corazón ante Dios. ¿Sí? Fue el primer profeta en anunciar el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. A lo que vemos, no lo vamos a ver en esta sesión de hoy, pero lo vemos en el capítulo 2, 28. ¿Sí? Así que bueno, con esta introducción vamos a comenzar a leer el libro, vamos a leer el capítulo 1, analizarlo, y gran parte del capítulo 2 y también analizarlo, ¿sí? Nos van a quedar los últimos versículos del capítulo 2 y el capítulo 3 para la sesión siguiente, con un cierre, un bosquejo final y sacar la conclusión final de este libro tan rico en imágenes y que aplica tanto a los días de hoy como la gran mayoría, por no decir todos los libros de los profetas. ¿Sí? Así que los invito a ir a Joel, capítulo 1, que tiene como título Devastación de la tierra por la langosta. Joel es posterior a Oseas, así que los que venían leyendo Oseas lo tienen enseguida después. Dice así el versículo 1 de Joel, capítulo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, dice el versículo 5, borrachos, y llorad, gemid, todos los que bebéis vino, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque el pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, y sus muelas muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas. Y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores. Gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca, y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos, dice el versículo 13, y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la causa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias
Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Y el versículo 20 y último dice, las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Bien, ahora vamos a dar paso a analizar un poquito esto que leímos y tantas imágenes tiene. Bienvenida Natalia a la sesión de hoy. Bendiciones para ti. Igualmente para ustedes. Gracias. Bien, vamos entonces a pasar a analizar el capítulo 1, versículo 1. Como siempre, tenemos que se nos anuncia palabra de Jehová, que vino a Joel. Es decir, es un profeta que está siendo instrumento usado por Dios. Es Dios quien habla a través de él. Se profetiza en este caso a Judá, como veníamos diciendo. ¿Sí? Allá por el 830 al 835 aproximadamente, fue un periodo de disturbios y bastante oscuro para lo que sería el liderazgo en Judá y bueno, todo lo que en el liderazgo ocurre trasciende también para abajo. ¿Sí? Entonces, vemos que estaba el rey Joás, como decíamos, pero el rey Joás había llegado a su reinado con unos 7 años, bien jovencito, con un trasfondo sumamente oscuro. ¿Por qué? Dirán, bueno, porque todo lo anterior a su reinado, a lo del rey Joás, venía con el reinado de su abuela, Atalía, madre de Ocosías, el rey que había estado antes, un rey que había fallecido, y esta reina, en su afán de obtener el poder, asesinó a todos sus nietos, o sea, al linaje, a los descendientes de la corona que seguían Ocosías, pero uno logró escapar, este Joás del que le estoy hablando, y luego de ser derrocada su madre, él asumió, ¿sí? Usted lo puede ver en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 3, y Segunda de Reyes también, capítulo 11, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 11, sí, versículos del 4 al 21. Ahí usted va a ver cómo entró tan joven este niño a reinar. Atalía provenía de Omri, era nieta de este rey, y también de Acab, un linaje que reinó malévolamente en Israel. Y Ocosías no se vio exento de este mal, ¿sí? Y para llevar a cabo su gobierno. Esto lo puede ver en los siguientes pasajes. Se los dejo para que pueda entender un poco el contexto. Segunda de Reyes 8, 26. Segunda de Crónicas 22, del 2 al 4. Y Segunda de Crónicas 24, versículo 7, para los que quieran enriquecer la imagen que estaba generando todo lo que vamos a hablar acá en el libro de Joel. Entonces, con este preámbulo del liderazgo de Israel, del liderazgo de Israel, vemos que las advertencias proclamadas por el profeta Joel tienen muchísimo sentido, es decir, encajan a la perfección. Como cuando a un puzzle le falta una pieza y es esa, así es que encaja todo lo que estaba viviendo Israel por este torcido gobierno y cómo se estaba torciendo también todo el pueblo, y esto incluía la parte espiritual del mismo, el servicio del templo, entre otros. Ya pasando al versículo 2 y 3, vemos palabras de advertencia de parte del profeta y un foco y una exhortación ya de carácter urgente al arrepentimiento de todo bípedo pensante, en criollo de todo ser humano. ¿Sí? Va a usted ver que se nos hablaba de que esto iba a todos los moradores de la tierra dirigido. Algo que aplica hoy en día. El Evangelio está hecho para que sea predicado a toda criatura. Vayan haciendo las conexiones. Si bien es el Antiguo Testamento, otra dispensación, un término que se puede entender como otro tiempo, en el cual hacía Dios las cosas de cierta manera, con cierta estructura, ¿sí? También se le da la oportunidad a toda criatura, a todo morador de la tierra, a este arrepentimiento, ¿sí? A lo que aplica, reitero, a nuestros días. Pasamos al versículo 4 y vemos que se nos habla de una plaga que estaba arrasando con todo. Literalmente, no es figurativo esto es literal. La imagen que se nos da es lo que estaba
pasando. Nos describe el estado actual, o sea, de ese tiempo, de Israel. Algo a hacer trascender en el tiempo por lo poco común que era eso. El tenor que agarró esa situación era algo casi sin precedentes, ¿sí? Comparable quizás a las plagas que pasó Egipto, pero ahora en tierra prometida, al pueblo y no al enemigo. ¿Sí? Entonces es algo que va a trascender en el tiempo porque los que sobrevivan seguramente le cuenten, yo pasé la plaga de las langostas, algo de mucho valor a contar, ¿sí? Porque seguramente perecieron unos cuantos. De hecho, allá por el 1915, por el territorio de Israel y de Siria, se sufrió una plaga de langostas que quizás podemos comparar con lo que esto fue, que estamos aquí describiendo en Joel, que llegó a cubrir el sol de la cantidad de langostas que había. Se nos habla de que ya avanzaban unos 500, 600 pies por día eh, las pequeñas langostas y luego cuando crecían adultas seguían multiplicándose, o sea, de terror, de terror. Si usted quiere tener una imagen clara de esto, eh, le recomiendo la película El día que la Tierra se detuvo, al final, cuando están destruyendo un robot extraterrestre y hay unos pequeños bichitos que se multiplican en gran cantidad. Creo que es bastante gráfico para describir lo que aquí estamos viendo. Los medios cinéfilos me van a entender a la perfección. Bien, pasando ahora al versículo 5, vemos que se nos llama a salir de la embriaguez. ¿Sí? Salgan de la embriaguez que se nos viene el mundo abajo. Despiértense. Y esto me pareció sumamente importante para comparar a los días de hoy en día. No una embriaguez basada en el vino, sí que también aplica, puede ser las drogas, la marihuana, que tanto se fomenta y hasta se legaliza, ¿sí? Pero también una embriaguez que procede de un entretenimiento no solo distractor, sino nocivo y totalmente dañino para la moral y los valores del ser humano, que viene en deterioro exponencial, exponencial en el mal sentido del crecimiento de lo malo que viene. Entonces, esta advertencia, ¿sí? Que también aplica a los tiempos de hoy en día, no hay langostas, pero vemos cómo el devorador va avanzando en el terreno de la familia, por ejemplo, que es la estructura perfecta, diseñada por Dios, y cómo las familias se van destruyendo, y en el día a día, con todo nuestro trabajo, nuestras obligaciones, nuestros títulos, nuestras salidas con amigos, nuestras fiestas, nuestros eventos, nuestros programas, que el partido de fútbol, que la final de la Champions, que el Mundial, que la NBA, que el Super Bowl, nos distraemos y es que el enemigo y las langostas, entre comillas, arrasan con las bendiciones que Dios nos da. Así que este llamado a salir de la embriaguez, tómeselo muy en serio y grábeselo a fuego en el corazón y áteselo a su cuello. Versículos 6 y 7. Se nos anuncia un pueblo fuerte e innumerable, ¿sí? Es una imagen que nos describe allá arriba de los 6 dígitos, para que se hagan una idea si fueran personas, y arriba de los 7, 8 dígitos si habla de insectos. O sea, gran cantidad, es una imagen descriptiva de la devastación que iba a ocurrir y que ya estaba ocurriendo. En el versículo 8 podemos ver un llamado a un urgente y desgarrador arrepentimiento. Es decir, no solo me arrepiento, bueno, me arrepiento, sino un arrepentimiento con actitud de me recontra equivoqué, no me cortes la cabeza, para que me entiendan. ¿Sí? Se nos da la imagen de una mujer que llora por el hombre de su juventud vestida en silicio. Silicio era una especie de vestidura que se ponían como para uno estar en estado de aflicción, expresar la aflicción y también era bastante molesto a lo que sería la comodidad del cuerpo, pero a mí esta imagen se me revela como una mujer que tenía toda la vida por delante con su enamorado, pero está sufriendo un terrible dolor por su pérdida, es decir, voy a tener que pasar toda mi vida con el sentimiento de haber perdido a mi amado. Así, con ese nivel de tristeza y de dolor, de abatimiento, es que Dios espera que nos arrepintamos y le clamemos, en especial a su pueblo que venía tan equivocado y no es algo ajeno a nosotros, que también nos hemos equivocado tanto en nuestra vida. Antes de Dios y bueno, después de haberle conocido, se va diluyendo, pero sigue. Sí, obviamente permanecemos buscándole, ¿no? Bien, con esto culminamos el versículo 8, damos paso a los versículos 9, 10 y 11, los cuales podemos resumir como que hay un sufrimiento generalizado en la sociedad por esta calamidad que se está viviendo. Las imágenes de confusión, de campo asolado, enlutamiento,
desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Y este detalle que acabo de leer, del versículo 9, leí un comentario de David Guzik, un estudiante de la palabra, que comenta de manera muy observadora el siguiente detalle. Dice, desapareció la ofrenda y la libación como algo que nos deja ver cómo los sacrificios al Señor se detenían única y exclusivamente cuando no había material con el cual hacerlos, cuando no estaban esos recursos que se ofrecían, que se libaban. Recuerden que libar era esparcir un líquido sobre la tierra, sobre el fuego, sobre el altar, con un fin de rito, con un ritual, ¿sí? Y podemos ver lo siguiente, que ni el cruel y torcido reinado de Atalía llegó a interrumpir la obra del Señor, es decir, el servicio en el templo. Algo que nos deja ver un detalle bastante esclarecedor de cómo opera el enemigo. Y es lo siguiente. Cuando me refiero al enemigo, me refiero al enemigo de Efesios 6:12. Esos principados, esas potestades, esos gobernadores de las tinieblas, de las regiones celestes. Es decir, este enemigo no pone el foco en parar o en detener la obra de Dios, sino en corromperla. ¿Sí? O sea, la obra de Dios sigue, pero se mete un veneno, se mete un cáncer que hace que el pueblo de Dios sirviera, pero sirviera de una manera deshonesta, de una manera sucia, que es lo que hemos denunciado a través de todos los profetas. Y si recuerda usted en Zacarías y en Malaquías, era algo que ya estaba descaradamente llevándose a cabo de esa manera. Y hoy lo podemos ver claramente en las iglesias que pululan, que hay templos y ministerios de todo tipo, apóstoles, autodenominados apóstoles o siervos del Señor, que tienen una gran distancia, no porque sea alguien yo para juzgarlo, sino por lo que dejan ver entre lo que predican y lo que hacen. Incluso lo que predican está bastante torcido y no basado en una iluminación del Espíritu Santo y un amor de Dios operando a través de ellos, sino en, dice llanamente, las concupiscencias que hay detrás de la personalidad en la que se transforman al ser apóstoles o ser pastores. ¿Sí? Algo a tener en cuenta para todo siervo del Señor, tanto los que están en una iglesia de sana doctrina como, bueno, los que están torcidos pa' buena, hablando en criollo. ¿Sí? Es velar todos los días de no caer en eso, que nuestras obras no sean vacías. Bien, pasando al versículo 12, vemos que la vida está seca, pereció la higuera, y pereció la higuera, el granado, perdón, la palmera, el manzano, se secaron los campos, una imagen de devastación generalizada. Sigue en esa línea la descripción. El versículo 13 nos deja ver cómo los líderes deben llevar a la nación al arrepentimiento. Y se nos habla de que deberían ceñirse, es decir, es un trabajo, es algo que yo debo tomar. Comienza con la revelación de Dios, en este caso a través de las palabras del profeta, pero se mueve con nuestra voluntad, es como si fuera el combustible, y rendición ante Dios, ¿sí? Lleva tiempo, atención y extrema alerta a diario y para que le sea más fácil, minuto a minuto, o para los torpes como yo, segundo a segundo. ¿Sí? Es muy fácil distraerse de esto. El versículo 14 se nos llama a un ayuno que no se hace de cualquier manera, tiene el fin de afligir la carne y elevar la sensibilidad espiritual, obviamente para acercarnos a Dios, pero también veíamos cómo la nación de Israel inventaba ciertos ayunos que estaban fuera de lo que Dios estipulaba, como indulgencias, algo que vimos en Zacarías, más precisamente en el capítulo 7. Que sea un ayuno genuino, sincero, y si a usted le duele más no entrar a Facebook que no comerse la pasta frola que quedó del domingo, yo le recomiendo que vaya por lo que más le duele y ese ayuno no sea como un sacrificio, como pagar un precio, pagar una indulgencia, ¿sí? Como si fuera con dinero, sino con el fin de acercarme a Dios y enfocarme en vez de, por ejemplo, estar en Facebook, scrolleando así en Facebook Watch o en YouTube, estar leyendo la palabra de Dios, para que me limpie, para que obre en mí. No sé si querías hacer un comentario. No. Bien. Se nos llama ayuno, que ya lo describimos, y también se llama a asamblea, que los ancianos se congreguen, y no en cualquier lugar, sino en la casa de Jehová. Y hay una gran aplicación a lo que es hoy en día.
Si usted va a Hebreos 10:25, va a poder entender lo que acabo de decir. Es decir, yo hoy en día, lo que aplica hoy en día nosotros, lo que acabamos de leer aquí, es que uno como cristiano debe congregarse en la iglesia. Es un mandamiento, es una instrucción, no simplemente para ir, cantar y cumplir. Es un acto que yo estoy haciendo de obediencia, que a mí lo que me está ayudando es a meterme en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Es de la única manera en que yo puedo caminar de una manera certera, ¿sí? Así que le recomiendo que se congregue en la iglesia que usted quiera, sea con nosotros o sea donde usted se sienta más cómodo, pero que lo haga. Pasamos ahora al versículo 16 y 17. Perdón, me faltó el 15, que comienza con un ay. Siempre que usted vea un ay en la Biblia es una señal de advertencia, de tragedia venidera, y no me gustaría estar en los zapatos del que va dirigido ese ay. Se nos habla aquí, como decíamos, del día de Jehová, que para que usted lo entienda es el día en el cual venga Jesús y juzgue a la tierra y regrese para hacerlo en su gloria, ya resucitado. Un tiempo de juicio, como lo estaba viviendo Judá en ese día. Es decir, cuando vuelva Jesús, va a volver como león, como juez. Por ahora es nuestro abogado, ¿sí? Pero una vez que el caso se cierre, a usted le conviene estar del lado de los que aceptaron la salvación, los que aceptaron la redención y no de los que tengan que pagar la cárcel. Alguien ya pagó por usted. Usted simplemente tiene que aceptarlo y vivir conforme a lo que este que pagó por nosotros, Jesús, el que bebió del cáliz de la ira de Dios, nos pide y nos exhorta que para eso tiene usted el Evangelio. Y en Mateo tiene en 4 o 3 versículos resumido toda la ley y los profetas. Para que quiera saber qué pasaje de Mateo es, puede preguntárnoslo por privado. Lo voy a dejar en incógnita. A ver quién está interesado. Bien, versículos 16 y 17 nos describen una sequía brutal, incendios, fuego. Recuerden que vimos alrededor de los profetas la imagen de fuego, tiene un símbolo de juicio, ¿sí? De parte de Dios. Pasando ahora al versículo 19, vemos que nada podía hacer el pueblo de Dios con sus fuerzas mundanamente para revertir esta situación. Lo único que podían hacer era orar y rendirse ante su Dios. Algo que aplica a nosotros directamente igual que lo que estamos leyendo. ¿Sí? Rendirnos a Dios, a su palabra, buscarle e ir en contra de todo lo que opera para alejarnos. Y el que les habla no es ajeno a ello, la pelea todos los días para estar en esta línea que les hablo. Hay un pasaje en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 5, que nos permite ver que todos somos merecedores de muerte por el pecado en igual manera, somos horizontales, no hay nadie que esté elevado, ¿sí? En este mundo. Es decir, no es, va a haber una imagen ahí usted de 18 personas que murieron y la gente deja ver que, con la pregunta que le hacen a Jesús, ellos pensaban en por qué murieron estos 18. Y Jesús les deja ver en la contestación que les da que no es por qué murieron estos 18, es decir, cuando a mí me llegue el momento, cuando llegue la condena, cuando llegue el juicio a la tierra, yo voy a ser uno de esos 18 o voy a escapar. Es decir, el castigo lo tenemos asegurado si no cambiamos de dirección y nos volvemos a Dios a través de Cristo Jesús. Hablando eh, bien cortito. ¿Sí? Así estaríamos terminando lo que sería el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 2 del versículo 1 hasta el 27 y es lo que vamos a analizar hasta hoy, si no se nos va a ir muy largo. Dice así el capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado.
ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos y como gente de a caballo, correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra, subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cuando sobre la espada no sobre, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? La misericordia de Jehová. Versículo 12. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y del tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su podrición, porque hizo grandes cosas. El versículo 21 nos dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Versículo 27. Y último, dice así, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Bien, cuántas cosas en apenas una parte de este capítulo. Vamos a comenzar analizando el versículo 1, que comienza con un llamado a tocar la trompeta en Sión. Era una señal de alarma, de avisar que venía un ataque, es una advertencia. Prepárense que viene algo, algo que hace peligrar la ciudad. ¿Sí? En este caso es una advertencia de parte de Dios a través del profeta que comienza este capítulo anunciando un terrible juicio que vendrá. Hablamos del cautiverio y será llevado a cabo a través de un poderoso ejército que vendrá contra Judá. Si no permanecemos en Dios, el día de Jehová nos es algo terrible, ¿sí? Es motivo de terror, tinieblas, oscuridad. Es decir, las tinieblas y la oscuridad ganan terreno en nuestra vida.
Hay estudiosos que creen que aún se referían al ataque de las langostas, pero todo apunta a que se habla de la armada de los asirios. En el versículo 2 vemos muy gráfica la imagen del alba, el amanecer, avanzando. Puede imaginarse también, para entender esta imagen, las olas del mar cuando cubren toda la orilla, que arrasan así sobre toda la arena. Se nos habla también de un pueblo grande, un pueblo fuerte, y que semejante a él no lo hubo jamás. Probablemente, lo que se habla en el versículo 3, lo devastador que sería lo profetizado, este hecho que se describe, lo arrasador que sería para la tierra, llevó a Joiada a derrocar a Atalía. Joiada era uno de los líderes de Israel, y esta Atalía fue la que hablábamos al principio, la mamá de Ocosías y la abuela de Joás, esta mujer que venía pervirtiendo como último eslabón del linaje, que ya venía bastante torcido, todo lo que era la nación de Israel, y esto también involucraba a la parte espiritual, al servicio en el templo. Me refiero cuando hablo de Israel, me refiero a Judá, que es más precisamente donde ella reinó. ¿Sí? Entonces, este cambio que hubo del rey que fue puesto a ejercer su posición tan joven, con 7 años, ni criterio y una conciencia recién despierta, eh, posiblemente haya sido como un acto de urgencia y desesperado para comenzar un cambio en la nación, ¿sí? Y derrocar y sacar este cáncer en el gobierno que era la reina Atalía, que ya comenzó reinando asesinando a sus nietos. Imagínese usted la maldición que eso atrajo, ¿sí? Versículos 4 y 5 nos deja ver lo implacables que serían estos guerreros. Se nos habla de que se nos da imágenes de que serían como todoterreno, pasarían por los montes, voraces, y esto usted lo puede complementar con la imagen de una rampante avalancha, esas imágenes que uno ve que la avalancha viene y arrasa con todo y no la para nada, o un inclemente tsunami, como esos que arrasan con todo lo que está a su paso. Se nos habla de que por delante estaba el Edén y por detrás de ellos destrucción. Por donde pasaban, arrasaban. Se hace mucho hincapié en esto, de lo devastador que iba a ser este juicio para el pueblo. En los versículos 6, 7 y 9 se nos muestra que estos guerreros fueron mandados a hacer para este hecho, para este juicio que se iba a llevar a cabo a través de ellos, funcionando como un reloj suizo, implacables, disciplinados, eficientes, devastadores. Para los que aprecian el buen fútbol, se lo puede comparar con el Barcelona en la época del tiki-taka, cuando estaban Messi, Suárez y Neymar. No había quien les ganara. Y podemos hacer la siguiente observación. Este ejército venía de parte de Dios, los usaba Dios para su juicio. ¿Cuánto más el pueblo de Dios hoy en día, si se ordenara y enfocara con denuedo y toda su energía en servir a Dios y apegarse a Él, como se nos exhorta a hacer en la palabra, cuánto más letal para el reino de las tinieblas seríamos? Y si usted quiere ver en una escala bastante grande lo letales que pudieron ser los guerreros de Israel con y sin condiciones en lo físico, sobre todo sin. Usted puede ir a Josué capítulo 10 y ver cómo este ejército derrotaba gigantes de la mano de Jehová, directa y físicamente aplicada. Y en Jueces capítulo 7 usted va a ver cómo Gedeón, con unos 300 hombres, derrota a un ejército que rebasaba, y me atrevo a decir que bastante, las 6 cifras, o sea, arriba de los 100.000 guerreros. Todo obviamente de la mano de Jehová, para que usted pueda ver cómo esto sí aplica y también Dios mediante puede aplicar a los tiempos de hoy en día con las nuevas generaciones que se levantan a servir a Dios. El versículo 10 nos dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Algo que se nos describe en Apocalipsis capítulo 8, versículo 12. Estamos entrando de a poco en el terreno a empezar a describir
esa invasión a futuro que pasará en Israel. Todavía aquí seguimos hablando de los asirios, ¿tá? Que iban a tomar Judá, pero para que usted vaya viendo cómo todo se conecta en la palabra. Versículo 11, y terminando esta parte del capítulo, vemos cómo si las langostas estuvieran feas, esperen a ver que lleguen los letales asirios. Solo con Jehová es que Israel tenía fuerzas y los recursos para poder resistir a las langostas, pero lo poco de fuerzas que le quedase sería arrebatado en un santiamén, en un soplido, por la segunda oleada de juicio. Es decir, nada, reiteramos, podían hacer los israelitas por sus medios más que rendirse a Jehová y dirigir su voluntad y esa fuerza, que es de las más fuertes, luego del amor, eh, a servirle y a dejarle actuar en sus vidas. ¿Sí? Pasamos ahora al segundo título que comienza con la misericordia de Jehová. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí. Ya oyeron mi advertencia de parte del profeta. Ahora, ¿qué harán con lo que oyeron? En una de las prédicas, allá creo que fue por el 9 de julio de este año, hablábamos del profeta Jonás, hicimos una pequeña descripción de cómo los romanos le adjudicaban a los sentidos del cuerpo funciones cognitivas y en el oír se nos asociaba este sentido con la facultad intelectual que se simboliza con la recepción de información y la habilidad de obtener sabiduría en tal acto al recibir la información, incluso si confronta mis intereses y más aún cuando viene de Dios. Eso es lo que aplicaría al cristiano. ¿Sí? Vemos entonces que el oír se considera como que yo recibo la información y alguien que oye bien es alguien que recibe la información y toma la decisión correcta, algo que el pueblo de Israel no hizo y que está aún en nuestro poder de los vivos, sí hacer, arrepintiéndonos y apegándonos a la palabra de Dios y en oración por medio de Jesús y el obrar de su Espíritu Santo. Se llamó al pueblo de Dios a arrepentirse de manera genuina, de todo corazón, con conversión, ayuno, lloro, lamento, clamor. El versículo 13 nos habla de rasgar los vestidos, lo cual era un acto para mostrar un sobrecogimiento que expresaba un extremo dolor, quedando de lado el valor de las túnicas y de la ropa. ¿Sí? Le voy a dejar 5 versículos para que usted vea esta imagen reflejada y pueda entender el tenor que tenía este acto. En Génesis capítulo 37, versículo 29, usted va a poder ver a Rubén rasgando sus vestidos tras ver cómo José, el hermano que habían tirado en la cisterna, ya no estaba. Ahora seguimos con Números, capítulo 14, versículo 6, esa escena en la cual Josué y Caleb, recién llegaditos de la expedición de ir a reconocer la tierra, ven el devastador pronóstico que dan el resto de los espías, más precisamente esos 10 que se dieron ante la negatividad y al ver su negatividad y su carencia de fe, rasgan sus vestidos en señal de la desaprobación y la tristeza que les provocaba ver cómo blasfemaban contra el nombre de Jehová. Va a poder ver a un Jefté, allá por Jueces, capítulo 11, versículo 35, un juez que levantó Dios y que hizo una promesa apresurada, ¿sí? Y Dios lo confrontó con ese voto, algo muy sagrado y a cumplir, sobre todo se tenía bastante en claro en el Antiguo Testamento este concepto, y rasga sus vestidos en un momento en el cual tiene que ver que tiene que pagar su voto y le va a costar muchísimo más de lo que él pensaba. Podemos ver a un Mardoqueo, un capítulo 4 de Esther, versículo 1, y en Mateo, capítulo 26, versículo 65, usted va a ver una imagen del sumo sacerdote rasgando sus vestiduras. Una imagen que para el que la quiera percibir y entender y saborear, aunque tiene un sabor bastante amargo, dado el entorno de la situación, una imagen que usted puede ver en la Pasión de Cristo, cuando cuando ya lo tienen atrapado y lo tienen rodeado de todos los sacerdotes y la majuga de hipócritas, escribas y sacerdotes que estaban ahí, fariseos, y cuando Jesús hace sus declaraciones diciendo quién es, el sumo sacerdote rasga los vestidos, los cupes le empiezan a pegar
pero lo va a ver ahí claro. Entonces, rasgar los vestidos era un acto de mostrar tristeza, congoja, dolor, algo que uno puede representar. Es decir, usted se puede mostrar muy arrepentido, llorando y a los ojos del mundo, incluso de los pastores, quedar como una persona, ay, cómo se está transformando y arrepintiendo, pero el que cuya palabra trasciende y es más cortante que espada de dos filos y penetra el corazón, los pensamientos, los tuétanos, etcétera, va a poder ver que si su corazón no está alineado a este arrepentimiento que usted muestra por fuera, de nada vale. De hecho, es un hipócrita. ¿Sí? Rasgar los vestidos no implica rasgar el corazón, que es donde Dios se interesa de verdad. Y le dejo 3 versículos para que usted vea que esto es así. Romanos 2:29 le va a poder mostrar que judío no es aquel circuncidado en la carne, sino en su corazón. Va a poder verlo también en Mateo 6:21 y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 3 al 4. Va a enriquecer esto que acabamos de decir. Dios me librará de lo que merezco si me vuelvo a Él de todo corazón. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, usted puede ver que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él da tiempo y oportunidades de sobra para que nos podamos arrepentir y no tengamos que pagar con una vida eterna de oprobio. Algo que también puede ver en Primera de Juan 4:8, que tenemos un Dios que es amor. Nos da el versículo 16 una clara imagen de que la vida no podía seguir con normalidad. Había urgencia de hechos para hallar la gracia de Dios, un arrepentimiento de carácter urgente. ¿Sí? Se habla de que se iba a congregar a los niños, a los que maman, y que salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, córtese todo lo que se está haciendo, las costumbres del día a día, y tomen como prioridad esto, el arrepentimiento, el volverse a mí, pues urge, si no, vendrá lo que al final terminó viniendo porque no dieron corte. Versículo 17. Los líderes espirituales, tanto como el pueblo, debían de arrepentirse, pero los líderes espirituales debían de guiar a los demás a lo mismo. Si usted va a Éxodo, capítulo 32, versículos del 11 al 14, va a poder ver algo similar a lo que se nos dice aquí al final del versículo 17, que dice, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Se confronta de una manera estratégica, por así decirlo, a Dios para que puedan hallar misericordia ante Él y por amor a su nombre, Él termine perdonando. ¿Sí? El pasaje que le cité de Éxodo 32, del 11 al 14, nos da una muestra de lo que es una oración eficaz de intercesión, una oración que viene de parte de Moisés, sin la cual Dios hubiera levantado un pueblo de él y hubiera arrasado con la majuga de judíos, luego de haber hecho el becerro de oro, recientemente de haber sido sacados y cruzados por el Mar Rojo y todas las hazañas que Dios hizo. Si usted va a Santiago 5:16, va a poder ver que la oración eficaz del justo, el justificado por Jesús, por su obra en la cruz, puede mucho. Así que no deje de orar e interceder en oración por usted y por los suyos, en especial por aquellos novillos indómitos como lo supe ser yo, y bueno, estoy aquí por la oración de mi madre, en parte, que aquí está presente. Versículo 18. Jehová busca un cambio de actitud, no la condena. Reiteramos, versículos 19 y 20 nos muestran cómo Dios restauraría la prosperidad y alejaría al devorador. Versículo 21, se le llama a ir hacia adelante, con fe, acompañada de cambio genuino. El profeta ya empieza a tener visiones de cómo Dios iba a restaurar ricamente y aún mejor al pueblo cuando se arrepintiese. Versículo 23, algo que podemos comparar o enriquecer con Deuteronomio capítulo 11, versículo 14. Usted va a poder ver ahí que Israel en esta nueva tierra donde estaba, en Egipto, no tenía, en la tierra prometida, a diferencia de Egipto, no tenía irrigación continua de agua, como era el Nilo en Egipto. Aquí ellos dependían de Dios para obtener la lluvia temprana y la tardía, para lo que sería la siembra y posteriormente la cosecha. Algo de lo que hablamos hace poquito y que usted puede también ver en Oseas 6:3. Es decir, Dios les iba a dar todo lo que ellos necesitaran, abundancia y prosperidad. El versículo 25
Y ya también terminando con el resto de versículos que quedan, nos deja ver cómo las langostas devoraron lo que llevó años de labor, cosechar. No se puede regresar el tiempo, pero Dios sí puede regresar las bendiciones perdidas. Es decir, usted quizás viene peleando la batalla hace tiempo, pero es tan solo que le dé un centímetro, un milímetro, una micra al enemigo para que él le robe todo. Pero si yo me vuelvo a arrepentir mientras estoy en tiempo, a tiempo, mejor dicho, de hacerlo, Dios puede restaurar todo lo que yo pueda perder en una mala decisión momentánea, por debilidad, de la cual nadie, ni el más pastor, ni el menos, está libre. Bien, vamos a comenzar con Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32, para finalizar este capítulo y luego dar paso al capítulo 3. Dice así, tiene como título Derramamiento del Espíritu de Dios. El versículo 28 del capítulo 2 dice así, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bien, comenzamos aquí entonces con este hecho sin precedentes en todo el Antiguo Testamento, un hecho que tiene lugar ya posterior a Jesús, que es el derramamiento del Espíritu de Dios. Esta profecía tiene comienzo de cumplimiento allá por el año 30 después de Cristo, aproximadamente, unos 860 años después de ser promulgada esta profecía. No sé si recuerdan que Joel era una persona que vivía allá por el 830, 820 antes de Cristo, en el años en los cuales se desarrolló su ministerio. Esta profecía tiene comienzo de cumplimiento más precisamente en el acontecimiento de Pentecostés, el cual está descrito en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 36. Algo que había sido recientemente traído a memoria y prometido por el mismísimo Jesús, allá por Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ahondar un poquito más en qué es lo que implica Pentecostés, qué es, y en griego hace referencia a el día quincuagésimo, o sea, 50. Refiere al día 50 del tiempo pascual. Trae la culminación solemne de la Pascua y su coronamiento. Se celebra la venida del Espíritu Santo al mundo. Si bien el Espíritu de Dios, la segunda persona de la Trinidad, o sea, Dios mismo, al ser el mismo Dios, era omnipresente, se dice que Él permanece en el mundo con un ministerio en pleno cumplimiento, involucrando los días en los que estamos inmersos, viviendo. Pero partirá de la tierra en el día del arrebatamiento de la iglesia, día que es cada día más cercano. Hoy el Espíritu Santo podemos decir que sostiene, aparta o impide el operar total del mundo de las tinieblas sobre quienes, sobre quienes le han recibido y los que han de recibirlo. Si fuera por las tinieblas seríamos añicos, acerrín, hace años. El Espíritu Santo es quien nos trae convicción del pecado, genera restricción del pecado, consagración progresiva, un apartamiento progresivo del creyente para Dios, apartándose cada vez más del mundo y de lo que el mundo le ofrece, que termina apartándolo de Dios. Capacita a los creyentes para el servicio y ejecuta milagros. Es quien nos ilumina la palabra de Dios a nuestro entendimiento y a través del cual el amor de Dios, el llamado fruto
del Espíritu Santo crece en nosotros y deja ver esos múltiples destellos que en la palabra hemos mencionado, como paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo, ¿sí? Entre otros. El Pentecostés cristiano se corresponde con la fiesta de Shavuot, una fiesta que Jehová establece en el Antiguo Testamento y que se nos describe en Levítico capítulo 23, versículos del 9 al 32. Ahí usted va a ver todo el protocolo de cómo Dios pretendía y ordenó que se hiciera esta fiesta. Es la segunda de las tres fiestas del peregrinaje del pueblo hebreo. Se la conoce como fiesta de las semanas, ya que semana es Shavuot, perdón, y el plural es Shavuot. Hace memoria a ese momento en el cual Dios mismo entrega las tablas de la ley a Moisés, algo descrito en Éxodo capítulo 32, versículos del 15 al 19, un momento bastante también complicado, ya que el pueblo de Dios en ese momento se había vuelto al becerro de oro y Moisés bajando con las tablas se encuentra con ese panorama encima, apañado por su hermano Aarón. Así que un momento incluso de prueba para Moisés, ya que Dios promete arrasar a su pueblo y levantar un pueblo de él. Y bueno, ahí es que Moisés, con todas las de levantarlo, porque la verdad que lo deberían de tener bastante cansado, eh, se rinde a los pies de Dios y clama por misericordia. E incluso le pide a Dios que se arrepiente. Mire usted, qué osadía, por así llamarlo, que tiene resultado, o sea, está inspirado en el amor de Dios. Entonces, hablamos de que conmemoraba la entrega de las tablas de parte de Dios a Moisés, las tablas con la ley. Ocurre 7 semanas después de la fiesta de las primicias. En resumen, antes el Espíritu Santo venía sobre los hombres de acuerdo a la soberana voluntad de Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo obraba a través de Moisés, usando también a Josué posteriormente, a Gedeón, a Sansón incluso. Ahí puede ver usted en Sansón como hasta una persona desobediente, cuando tiene propósito es usado por Dios. Ya las consecuencias de su desobediencia son un asunto aparte, pero vemos que es algo que escapa a nuestro entendimiento y a la lógica. Ahora, en la etapa en la que estamos nosotros, luego de Pentecostés, de este derramamiento del Espíritu Santo, su presencia es parte de nosotros, es decir, el Espíritu Santo está en y con nosotros. Su presencia en el corazón del hombre está condicionada a la petición, algo que nadie antes reclamó, o al menos no se muestra en las Escrituras, antes de Pentecostés, ¿no? Para finalizar, vemos a Pedro llamando al arrepentimiento y una nueva vida en Cristo Jesús. Un corazón rasgado, algo que también mencionaba Joel, un corazón circuncidado, también podríamos ver de palabras del apóstol Pablo. Entonces vemos cómo unos 860 años antes, Joel también nos incitaba a ese arrepentimiento y a esa vida nueva en Dios. Dios quiso y ha querido una cosa del hombre, su corazón para habitar. ¿Se lo dará genuinamente antes de que sea demasiado tarde? Esa respuesta la conoces solamente tú, pero está bueno que lo tengas en mente. Cada creyente puede, en los tiempos en que vivimos, recibir una medida llena del Espíritu Santo y ser usado de maneras impresionantes y que escapan a toda lógica, incluso a sus capacidades. Recuerden que Dios es un Dios que se glorifica, sobre todo haciendo cosas imposibles, como por ejemplo de la matriz estéril de la mujer de Abraham, todavía vieja, anciano, ya elevado de edad, elevar su herencia, hacer de ahí su pueblo de una manera totalmente milagrosa. Los desafíos del día a día hacen que nuestra lámpara de aceite, torpemente sujetada por nuestras manos humanas, se vacíe progresivamente. Está en uno ser como esas 5 vírgenes prudentes y valorar celosa y diligentemente la llenura del Espíritu Santo, es decir, ese aceite que llena la lámpara, para que a la buena hora de la llegada del esposo, Jesús, que vuelve por su novia, la iglesia,
¿sí? Ahí entienda el pacto en el que está involucrada la iglesia, que es análogo al matrimonio. Cuando vuelva Jesús podamos entrar a la boda, sino quedarnos fuera, donde será el crujir de dientes. Algo que usted puede recapacitar en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Ya analizando los versículos 30 y 31, se nos habla de prodigios en el cielo. En Pentecostés se cumplió la profecía de Joel, pero no se consumó, es decir, no finalizó ahí. Pedro pudo ver un majestuoso derramamiento del Espíritu Santo a todos aquellos quienes creyeron, como se prometió en el nuevo pacto, a lo que está en Ezequiel capítulos 11, versículo 19, y capítulo 36, versículos 24 al 28. Incluso usted podrá ver referencias de esto en las referencias que están aquí en la Biblia. Abajo, en mi Biblia vendría a ser la referencia de, se nos habla de Mateo, de Marcos, de Lucas, incluso de pasajes en Apocalipsis. No deje pasar la oportunidad de enriquecer el texto bíblico con las referencias que se hacen abajo de la palabra, ¿sí? Realmente son con una letra. Incluso estos prodigios en el cielo, se nos habla de lunas de sangre. Yo he llegado a ver varias lunas de sangre, incluso también varios eclipses en lo que va de mis fugaces 29 años hasta el momento. Algo que la verdad me ha llamado bastante la atención y que, bueno, vuelvo a verificar las cosas que la Biblia dice aquí, cómo se van cumpliendo. Bien, pasando ahora al versículo 32 y último de este capítulo de Joel, vemos que no se hace acepción de personas. La iglesia de Dios, la novia de Jesús, reiteramos, por el tenor del pacto en el que está inmerso, que hablábamos que era el matrimonio, es tomada por Dios como pueblo suyo, algo que antes era privilegio solamente del pueblo hebreo y todos aquellos extranjeros que se unían a este y pasaban a ser parte. Vemos que se nos hace referencia a la persona, mente y carácter del Señor. Aquí se nos habla de que todo el que invocare el nombre de Jehová, no es solamente decir Jehová, Jehová y voy a ser salvo, es también mimetizarme con esa naturaleza, con ese carácter de Dios, con su forma de ser, ¿sí? Y también mimetizarme con su mente. La mente de Dios está plasmada en las Escrituras, algo que podemos entender solamente de la mano del Espíritu Santo y meditando de día y de noche, escudriñándolas. Es algo que uno se tiene que tomar en serio, ya que por capacidades humanas, por más teólogo e intelectual que usted sea, no va a llegar ni a dañar el cristal. Bien, si usted va a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, y Romanos 10, 13, va a poder ver referencia acerca de la nueva criatura que somos en Dios, esa nueva naturaleza que, como hijos hechos nuevos en Dios, cambiando de naturaleza, pasando una vida nueva, podemos cumplir, lograr y llegar a alcanzar ese nombramiento de, es invocar el nombre de Jehová. Hemos visto que el reinado milenial de Jesús en su segunda venida tendrá sitio en Jerusalén, su sede será en Jerusalén. Lo vimos en Zacarías, lo vimos en Malaquías, sobre todo al final de estos libros, pueden repasarlo tanto en la Biblia como en los videos de análisis, pero también usted va a ver que aquí que se menciona a Sión. Sión es referencia a Jerusalén mismo. Pasamos ahora a Joel capítulo 3, lo vamos a leer, analizar y vamos a dar ya por finalizado con un breve resumen al final, el libro de Joel. Un libro que tiene profecías que todavía involucran los tiempos en los que estamos nosotros, inmersos. Joel capítulo 3 comienza con el juicio de Jehová sobre las naciones. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber,
Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza. Y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. El versículo 9 dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones, todos de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las uvas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su esplendor. Liberación de Judá, versículo 16. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, porque habito en Sión, mi santo monte. Y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche. Y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, porque la injuria hecha a los hijos de Judá, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Así termina el capítulo de Joel. Lo vamos a analizar brevemente. Comienza con el título Juicio de Jehová sobre las naciones. Porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en el que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Se nos habla de aquellos días. Aquellos días abarca el amplio periodo que inició con la ascensión de Jesús y nacimiento de la iglesia, luego de Pentecostés, y sigue aún en vigencia. Es decir, cuando hablamos de los últimos días, hablamos de una era, un conjunto de años y en este caso de siglos. Respecto a la vuelta del cautiverio de Judá y Jerusalén, recuerdan que esto se cumplió parcialmente en el retorno babilónico, lo vimos cuando analizamos los libros de Ageo, Zacarías, Malaquías e incluso las menciones hechas de Nehemías y Esdras, aún no se cumplió en su totalidad, es decir, lo mismo que hablamos antes. Se cumplió parcialmente, pero no se consumó, no llegó a finalizar esta profecía, esta promesa, ¿sí? Ya que aún falta que Israel reciba a Jesús como su Mesías. Puede complementar esto con Romanos capítulo 11, versículo 26. Versículo 2 nos hace referencia a lo que acontecerá el día de Armagedón. El nombre de Armagedón tiene algo que ver con el monte de Megido, no vamos a ahondar en eso, ¿sí? Pero si usted va a Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 16, va a poder verlo descrito a acontecer en el valle de Josafat. No es un lugar precisamente, pero tiene ese nombre en su símbolo, significa el Señor juzga. Ese día terrible que se le llama también aquí en el libro de Joel, ¿sí? Está relacionado a eso. Juicio profetizado a todas las naciones rebeldes. Si Dios trataba con Israel con esa terrible plaga, que veíamos que había hambruna, que incluso se llegaba a tapar hasta la luz de la cantidad de langostas
que había seguramente, cómo iba a tratar con las naciones rebeldes. Posiblemente a varios judíos se les pasó por la cabeza: nosotros somos tu pueblo, hemos errado, sí, pero mirá cómo nos juzgás a nosotros y cómo las naciones rebeldes salen airosas, algo que también nos pasa a los integrantes de su iglesia hoy. Vemos que el impío prospera, que no pasa nada, pero según lo prometido en Salmos 37, entendiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que por más de que sea el Antiguo Testamento es algo que sigue vigente y validero, como la hierba serán pronto cortados. No debemos centrar nuestro foco en lo que el impío hace y cómo le va, sino en la palabra de Dios y meditar. Así como al caballo se le ponen esas trabas, esas ojeras acá en los costados para guiarlo en su camino, así debe usted caminar, no distrayéndose, algo que es muy, muy fácil. Y yo me considero que soy fácil de distraer, así que hay que ponerle esmero a permanecer aquí en oración. ¿Sí? Entonces hablábamos de que en ese valle de Josafat, lo que está descrito en Apocalipsis capítulo 16, del 12 al 16, Jehová juzgará a esas naciones rebeldes, con mano dura, con un castigo contundente, que vamos a ver más detallado cuando terminemos este análisis. El valle de Josafat, para que tenga una idea cercana de la ubicación que tiene, es el desierto de Tego o valle del Cedrón, entre Jerusalén y el monte de los Olivos. Si usted va a Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, va a ver esta entrada al juicio de Dios. Hace referencia al despreciable trato de los enemigos de Israel, algo que vemos que también en Amós se denuncia con gran celo e ira de parte de Dios. Amós es el libro que sigue a Joel, lo hemos descrito en una manera muy breve, pero también lo vamos a analizar un poquito más a profundidad para exprimirle todo el jugo posible y seguir enriqueciendo la lectura de Dios para que tenga el fin de que en este entendimiento que viene de parte del Espíritu Santo pueda dar el fruto correcto al caer en tierra fértil y aplicarse. ¿Sí? Versículo 5 decía: porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas, una imagen que es bastante repetida en todo el desarrollo de los profetas, que nos deja ver lo desvalorizado y maltratado que fueron los judíos por sus implacables e inmisericordes vecinos. Lo mismo que hablábamos de que por un niño se cambiaba por una ramera, etc. ¿Sí? Perdón, ese era el versículo 3. El versículo 3 es el que nos deja ver cuán desvalorizados y maltratados fueron los judíos por sus implacables e inmisericordes vecinos. Vemos en el versículo 4 que se nos habla de Tiro y Sidón, de Filistea, naciones rebeldes, que buscaron en todo su existir vengarse contra Dios, algo que no es negocio. Cuando se le rechaza a Dios, se le rechaza también su misericordia y su gracia, y estas no se llegan a alcanzar. No es por ser especiales que nosotros somos los elegidos, sino porque nos hemos vuelto a Él en genuino corazón. Y si no tiene usted, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, rondando la época de los jueces, a Ruth, una moabita que tras volverse al amor de Dios, fue inmersa en su pueblo, fue redimida. Ahí hay una imagen entre vos y cómo Jesús nos redime a nosotros, salir a sus pies, y va a poder ver cómo la lógica aquí no sirve de nada. Simplemente hay un mandato que es entendible para cualquier persona que sepa distinguir entre su mano derecha y la izquierda, que es volverse a Jehová, rasgar su corazón, circuncidarlo, es decir, renunciar a mi voluntad y empezar a vivir en un nuevo tiempo que a través del nombre de Jesús y aceptarlo como mi Salvador y con el obrar del Espíritu Santo usted va a poder alcanzar y superar ampliamente sus expectativas. Ahora sí, en el versículo 5 se nos habla del saqueo de la plata y del oro. ¿Sí? Vemos cómo estas naciones, que incluso cuando Israel estaba debilitada, iban y la atacaban de vuelta, devastándola, ¿sí? Acometían. De los versículos 6 al 8 vemos cómo Dios pagaría a sus crueles enemigos, porque eran enemigos de su pueblo, por ende enemigos de él, con una mano dura. Su desprecio para con los judíos se les volvería ampliado amargamente. John Trapp es un comentarista
bíblico que rondaba el siglo XVII, allá por los comienzos del 1600, vivió hasta 1660. Lista los horrores que vivieron los 10 emperadores romanos que perseguían a los cristianos. Por ejemplo, Decio, Nerón, Trajano, Severo, etc. Si quiere ahondar, puede googlearlo e interiorizarse más en esto que estamos describiendo y ver cumplido, incluso más adelante en el tiempo de Joel, lo que este prometía, lo que Dios prometía a través de Joel. Y un leve raspón al cuerpo de Jesús, a la iglesia, pasa desapercibido para este en los cielos. Si no, usted puede ir a Hechos capítulo 9, versículo 4 y ver la confrontación de Jesús a Saulo de Tarso, ese implacable Saulo que aprendería a sufrir por el Evangelio más adelante, por Jesús. Bien, pasando al versículo 9, acá hay una imagen que se me vino a mente y es: ¿ha visto usted un caracol tan torpe, tan indefenso, tan chiquito, tan lento? ¿Sí? Que usted con una simple pisada o incluso con un tinguineo con el dedo lo puede derribar. Bueno, yo creo que esta imagen queda enormemente grande para lo que serían todas estas naciones juntas contra Dios. ¿Sí? El poder de Dios es implacable, devastador, y ir contra él no es negocio. Si usted va a Salmos, capítulo 2, versículos del 1 al 12, va a poder enriquecer más aún esta imagen y obtener dimensión de lo que es Dios, a nivel bélico sobre todo. Versículos 10 y 11. Se nos habla de que las naciones son llamadas a juntar todas sus fuerzas, sus recursos, su energía para venir contra Dios. Venid contra mí, dice Dios. Dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. No dejen nada que puedan juntar para venir contra mí. No dejen pedazo de su fuerza, porción de su fuerza para esta guerra, porque aún así el resultado que les aguarda es una inevitable y despiadada derrota. Versículo 12 nos habla de lo que será este evento en el Valle de Josafat, un evento sin precedentes, mares de sangre como resultado. Incluso dice que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos, será de largo de estadios, el mar de sangre que se va a generar y van a estar unos cuantos meses enterrando los cuerpos. Versículo 13, echad la hoz porque la mies está ya madura. La mies habla acerca de la cosecha de almas, ¿sí? En el cual se va a separar el trigo de la cizaña, un evento que se describe en Apocalipsis 14, versículos del 14 al 20. La descripción del juicio de Jesús sobre las naciones, más precisamente. Se nos habla en el versículo 14 del valle de la decisión, donde la mala decisión de la rebelión cosechará sus consecuencias. Aún estamos a tiempo de elegir de qué bando estar, si contra Dios y bajo si contra Dios o a favor del Altísimo, bajo su ala, su manto de protección. Pasando ahora al último título, la liberación de Judá, vemos que en medio de tal caos cataclísmico, como se nos describe en Joel 2:30, Dios aún sostendrá a su pueblo Israel. El versículo 17 nos dice: conoceréis que yo soy Jehová, el mismo que en el pasado realizó proezas con sus padres, e ilógicamente sacó victorioso de tantas batallas en las cuales tenían todo en su contra, naturalmente hablando. Versículo 18, luego del triunfo de Dios hay abundancia, ya no hay más escasez, ni sequedad, ni sequía. Los rebeldes, los esclavizados y nuestros enemigos, diría Dios, es decir, los enemigos suyos, por ser enemigos de su pueblo, perecerán. Es una palabra dirigida a su pueblo. Agua fluyendo desde la casa de Jehová podemos ver, algo que se menciona en Ezequiel 47, Zacarías 14:8 al final, recuerden lo que ya lo analizamos. Y si usted va a Juan, capítulo 7, versículos 37 y 39, vemos esa promesa de parte de Jesús de que el que en él cree, de su interior verá brotar ríos de agua viva y nunca más sentirá sed. Es algo que sin duda se aplica. Se nos habla también del Valle de Sitín, un lugar asociado a fracaso y victoria. Es un lugar que está al este del río Jordán y, si no me equivoco, también al norte del Mar Muerto. Allá en Números
25, versículos de 1 al 3, usted va a ver que ahí mandó el rey de Moab mujeres a corromper al pueblo de Cristo, tanto sexual como espiritualmente, generando una ola de idolatría bastante complicada, incluso habiendo sido el pueblo de Dios advertido de no mezclarse con las mujeres paganas de los pueblos circundantes, y también donde pelearon junto a Josué los israelitas contra Jericó y Canaán, allá por Josué 2:1 y Josué 3:1. En este fluir de agua, la gracia y provisión de Dios cubriría el oscuro pasado que pasó su pueblo. Versículos 20 al 21, y ya terminando, nos deja ver cómo Dios mostrará misericordia a su pueblo y los perdonará. Finaliza el libro con restauración y redención. Termina de una manera similar a lo que es el libro de Ezequiel, dándonos una esperanzadora referencia de cómo Jesús habitará de continuo entre y con su pueblo. Así termina este libro de Joel, bien cargadito. Vamos a hacer ahora un resumen breve, bosquejo, para que se puedan estructurar mejor. Y ya estaríamos dando por terminado este rico libro de profecía que todavía nos involucra y ojalá despierte un avivamiento espiritual en usted y su entorno. Bosquejo del libro de Joel. Lo separamos en tres partes. El presente, una situación de invasión de langostas, más precisamente el capítulo 1. Un futuro cercano, la invasión de Asiria, capítulo 2, del versículo 1 al 17. Y un futuro lejano, tiempo del fin, capítulo 2, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 21. El presente, la parte A, las langostas, su invasión, capítulo 1. Sequía más plaga de langostas. Joel comienza describiendo una plaga de langostas que devastó la nación. Una plaga de langostas puede tapar el sol, llenar el cielo y cubrir la tierra sin detenerse. Acaban con toda vegetación. Nada las detiene. La destrucción que dejan en el camino es total y para completar la miseria había una gran sequía. Todo junto. Pasando a la parte B, ese futuro cercano, una invasión asiria que iba a venir a futuro. La invasión de las langostas fue una figura breve de lo que sería la invasión asiria, algo descrito en el capítulo 2, versículos del 1 al 11. Los asirios eran como langostas por su número e influencia destructiva. Joel hace un llamado al arrepentimiento en el capítulo 2, 13, algo que recuerdan relacionábamos con lo que hablaba Pedro allá por Hechos, para que usted vea que la palabra de Dios es viva y eficaz y su objetivo es hacia el corazón del hombre para poder habitar en él, estando limpio y agradable. Hay una promesa de restauración. Joel capítulo 2, 25. Solo por medio del arrepentimiento, ese cambio de dirección y fe, pudo el pueblo esperar la compasión y restauración de parte de Dios. Por último, en la tercera parte, ese futuro lejano, tiempo del fin, desde el capítulo 2, versículo 18 al final de Joel, vemos la respuesta de Dios a su pueblo, que incluía cuatro partes, la podemos dividir en cuatro partes. Uno, la tierra sería restaurada, la cosecha sería abundante, el Señor removerá a los opresores y mostrará su gloria, y el pueblo del Señor se regocijará en él. Dos, el pueblo experimentará un despertar espiritual. Joel declara que un día el Señor derramaría su Espíritu Santo sobre todo nivel de sociedad, hombre y mujer, joven y anciano, siervo y libre. Esta profecía tuvo su comienzo en Pentecostés, ya por Hechos, capítulo 2, 14 al 21. En los últimos días de Israel será nuevamente invadida, cuando Dios reúna a las naciones del mundo en el valle del Armagedón. La vida del creyente ideal es una vida caracterizada por el Espíritu Santo en cuanto a su fruto, como hablábamos, el amor de Dios, algo descrito en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Y su llenura, descrita en Efesios 5:18, dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo en lugar del vino, entendiendo como vino cualquier tipo de embriaguez o de distracción del caminar
en Dios y la lectura y meditación de su palabra. Este será acompañado de señales en el cielo y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 3. Dios juzgará a las naciones rebeldes. Él reunirá a los que han pecado contra él y su pueblo y les pagará de acuerdo a su maldad en el valle de Josafat. Descrito en Apocalipsis capítulo 16, versículos 12 al 16 y Apocalipsis 19 del 11 al 21. Y última parte, el Señor restaurará a su pueblo con su bendición, viviendo en armonía por cuanto Jehová morará entre ellos. A través de la Biblia hay pasajes como estos que revelan esperanza, una expectativa de que pronto Dios reinará sobre la tierra, la roca de la estatua de Daniel. Joel capítulo 3, versículo 17 al 18, Isaías capítulo 9, versículo 6 al 7 y Isaías 35, 40 también y Apocalipsis capítulo 20. Así termina Joel, espero que haya sido de su provecho. Quedan pocos segundos para que termine esta sesión de hoy. Muchas bendiciones, que el Espíritu Santo le traiga revelación sobre esto y que también le traiga convicción de pecado para un genuino arrepentimiento y volvimiento a Dios. Bendiciones a todos los que escuchen este mensaje y a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.